Las declaraciones tributarias básicamente es un documento privado que la elabora una persona con el ánimo de pagar unos impuestos ante la entidad correspondiente. En este caso en Colombia es la DIAN o la Secretaría de Hacienda Distrital. Estas declaraciones tributarias pues deben cumplir con unas fechas y unos tiempos determinados para que estén dentro de los términos de la ley, y de no hacerlo pues lógicamente van a causar unas sanciones. Las declaraciones tributarias que se presentan en Colombia, tenemos la declaración de impuesto de renta, que se debe presentar en forma anual, y están obligadas las personas que por ley cumplan los requisitos para declarar. Tenemos la declaración del impuesto de IVA o impuesto sobre las ventas, debe ser pagada únicamente por los responsables tributarios. Estos deben presentarlo en forma bimestral, pero si pertenecen al régimen simplificado será en forma anual. La declaración de retención de la fuente realizada por los agentes retenedores en forma mensual. La declaración de impuesto de timbre para los documentos que la ley determine que debe pagarse. La declaración anual de activos en el exterior. Y en la parte distrital tenemos la declaración de industria y comercio y retención de industria y comercio. De otra parte también tenemos la declaración de impuesto al consumo. Estas son las principales declaraciones tributarias a presentar. Firmeza de las declaraciones tributarias. El término general de firmeza de las declaraciones tributarias quedará firme si dentro de los 3 años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar no se ha notificado requerimiento especial. También tenemos que tener en cuenta cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los 3 años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma. Esta es la firmeza de las declaraciones en forma general. Firmeza de las declaraciones con saldo a favor. La declaración tributaria en la que se presente un saldo a favor del contribuyente o responsable quedará en firme si 3 años después de la fecha de la presentación de la solicitud de devolución o compensación no se ha notificado requerimiento especial. Firmeza de las declaraciones cuando se imputa saldos a favor. La ley no ha considerado un término especial de firmeza para las declaraciones en que se imputan saldos a favor, de manera que se aplica el término general de los 3 años, tanto para las declaraciones que generen saldo a favor como para las declaraciones en las que se imputa ese saldo a favor. Firmeza de las declaraciones en las que se compensan pérdidas. Las sociedades podrán compensar las pérdidas fiscales con las rentas líquidas ordinarias que obtuvieran en los 12 periodos gravables siguientes, sin perjuicio de la renta presuntiva del ejercicio. Los socios no podrán deducir ni compensar las pérdidas de las sociedades contra sus propias rentas líquidas. Esas de las declaraciones de IVA y retención en la fuente. Los términos para notificar el requerimiento especial y para que queden en firme las declaraciones del impuesto sobre las ventas y de retención en la fuente del contribuyente, a que se refieren los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario, serán los mismos que correspondan a su declaración de renta respecto de aquellos periodos que coincidan con el correspondiente año gravable. Firmeza de las declaraciones de IVA con saldo a favor. Las declaraciones tributarias que arrojen un saldo a favor tienen un término de firmeza especial, en cuanto que se inicia luego de presentada la solicitud de devolución y de la declaración de IVA que arroja un saldo a favor y el de renta. Las firmezas de las declaraciones de IVA no operan cuando quede en firme la declaración de renta. Sanción mínima. Esta sanción está estipulada en el artículo 639 del Estatuto Tributario y será equivalente a la suma de 10 VTs para el periodo fiscal del año 2019, sería equivalente a 343.000 pesos. Es el valor mínimo de cualquier sanción, incluidas las sanciones reducidas, ya sea por la persona que se la liquida o entidad sometida o por la administradora de impuestos, sea una DIAN. Sanción por extemporaneidad. Está estipulada en los artículos 641 y 642 del Estatuto Tributario.
hace referencia a si se presenta y se pagan las declaraciones después de la fecha de presentación, es decir, después de las fechas que tiene estipulada la DIAN como calendario tributario. Se deberá liquidar y pagar por mes o fracción de mes el equivalente al 5% del total del impuesto a cargo, sin exceder el 100% del impuesto de retención. Cuando no se tenga impuesto a cargo, será el 5% de los ingresos brutos, o por ende, cuando no haya ingresos, será el 1% del patrimonio líquido. Para esta sanción se debe tener claridad que si se hace antes de que se llegue el emplazamiento por parte de la DIAN, será lo mencionado anteriormente, o de lo contrario, será el doble de lo que se mencionó por emplazamiento. Sanción por no declarar. Esta sanción está estipulada en el artículo 643 del Estatuto Tributario, donde menciona: por impuestos sobre la renta y complementarios será del 20% del valor de las consignaciones bancarias o ingreso bruto. Por el impuesto sobre la venta o impoconsumo nacional será 10% de las consignaciones o ingreso bruto de quien persiste su incumplimiento. Por omisión de declaraciones de retenciones será el 10% de cheques girados u otros medios de pago. Por impuesto de timbre será el 5 veces del valor del impuesto que ha debido pagar. Por declaración del impuesto nacional a la gasolina y a la CPM será el 20% del impuesto que ha debido pagar. Por gravamen a los movimientos financieros será el 5% del valor del impuesto que ha debido pagar. Y por último, por la declaración de ingresos y patrimonios será del 1% del patrimonio líquido. Sanción por corrección. Esta sanción se estipula en el artículo 644 del Estatuto Tributario, donde nos menciona: será equivalente al 10% del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, según el caso que genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior, si no se realiza emplazamiento. O será del 20% del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor si la declaración se realiza después del notificado el emplazamiento. Sanción relativa a la declaración de ingresos y patrimonio. Esta sanción se estipula en el artículo 645 del Estatuto Tributario, donde nos menciona: será equivalente al 0,5% de su patrimonio líquido por presentación extemporánea o por corrección. Y si se presenta después del emplazamiento, se duplicará la sanción. Sanción por corrección aritmética. Esta sanción se estipula según el artículo 646 del Estatuto Tributario, donde nos menciona: por ser corrección y por dar mayor valor a pagar por impuestos, anticipos o retenciones a cargo, o un menor saldo a su favor por concepto de compensación, será equivalente al 30% del valor a pagar o menor saldo a favor determinado. La sanción será de la mitad si el contribuyente realizará la corrección antes del requerimiento. Sanción por inexactitud. Según el artículo 647 y 648 del Estatuto Tributario, se da siempre que derive de un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor, la omisión de ingresos o impuestos generados por las operaciones gravadas, no incluir en las declaraciones la totalidad de las retenciones, o por la inclusión de costos, deducciones y descuentos. Sanción por uso fraudulento de cédulas. Según el artículo 650 del Estatuto Tributario, donde nos menciona la utilización fraudulenta en informaciones tributarias por cédulas de personas fallecidas o inexistentes. Esto será denunciado como autor fraudulento. De esta forma, no se reconocerán los costos, deducciones, descuentos y pasivos declarados en las declaraciones tributarias. Sanción por no enviar información. Según el artículo 651 del Estatuto Tributario, los que no presenten o omitan información tributaria dentro de los plazos establecidos o presenten errores o no correspondan a lo solicitado, incurrirán en una multa que no supere las 15.000 VTs. Para el año 2019, 514.050.000 pesos. Y depende de los siguientes criterios: el 5% de los cuales no suministre información exigida, el 4% de los cuales suministre información errónea
y el 3% de los cuales suministre información extemporánea.